Listo. Guido, ¿se ve la diapositiva? Aracel, ¿se ve la diapositiva? Sí, ingeniero, se ve. Sí, Listo, ingeniero, ahora se sí. nota, sí, está bien. Listo. Se ve Ahora sí, excelente. atentos, por favor. Al finalizar, va a haber las preguntas. ¿Listo? Entonces empezamos. Como les había indicado, los sistemas de información geográfica, como ven ustedes aquí en la carátula, principal son prácticamente capas individuales, pero a la vez lo podemos integrar, ¿no? Para crear mapas temáticos, ¿ya? Esta vez vamos a ver lo que son los objetivos, ¿no? Porque al final lo que queremos es que ustedes aprendan. Al final del curso ustedes serán capaces de identificar distintos tipos de datos, ¿no? Vamos a hablar de datos alfanuméricos, de datos gráficos. También ustedes van a tener que diferenciar entre estos datos e información, porque también a la vez hay información y a la vez son datos. También van a poder ustedes identificar distintos sistemas de referencia. Si es cierto, aquí vamos a hacerles un poco de resumen o los vamos a regresar un poquito a topografía, porque en topografía ustedes han hablado sobre sistemas de referencia. Para eso vamos a determinar cuál se adapta, qué se adapta mejor a nuestros intereses, ¿no? De acuerdo al objetivo o al estudio que nosotros vamos a realizar. También es de reconocer el significado de las siglas SIG o GIS, ¿ya? Y también tenemos que distinguir entre CAD y SIG, ¿listo? Tenemos que identificar y prever situaciones en las que resulta útil utilizar las aplicaciones del SIG, ¿ya? Esto último tiene que ser claro porque de acuerdo a esto ustedes van a poder trabajar en diferentes proyectos donde los profesionales tienen un aspecto multipropósito, así es que ahí pueden estar bastantes profesionales, incluidos ustedes. Tienen que saber también ustedes lo que es muy importante, que es la información geoespacial, ¿no? Vamos a dar ejemplos de información georreferenciada y a la vez vamos a ver también información no georreferenciada. Cuando yo hablo de georreferenciada y no georreferenciada, yo sé que me entienden, ¿verdad? Eso ya va a ser una pregunta para ustedes. A ver, ahí está Araceli. Aracel, dime, ¿qué es una información georreferenciada Una para información. ti? Aracel, ¿estás ahí? Guido, Ingeniero, es que se está yendo un poco la señal. Guido, ¿estás ahí? A ver, voy a estar ya anotando puntos. A ustedes ya me acordé que a ustedes les gustan los puntos. A ver, quien me responda. A ver, levantó la mano. Ya está ahí. Abraham Ulises. Abraham Sí, Ulises, doctor. Sí, dime. ingeniero, buenos días. Ya, Dime un ejemplo de información georreferenciada. mm, una información georreferenciada es aquella que tiene coordenadas, ¿no? No puede ser coordenadas UTM o coordenadas geográficas. Eh, un ejemplo de una información georreferenciada son los mapas oficiales, ¿no? Que están en la base de datos del Perú. Un ejemplo de una información no georreferenciada, pues es es un simple mapa, ¿no? Que no tiene coordenadas. Eh, Puede ser un mapa escrito o dibujado, ¿no? En un papel, puedes escribirlo, más o menos imitar la forma de un mapa y ya está, pero no le pones coordenadas, ¿no? Listo, gracias Abraham. Abraham tiene mucha razón, pero ahí hay que identificar algo. Que nosotros cuando hablamos de una información georreferenciada, hablamos que tiene que estar referenciada a un sistema de información. ¿Eso qué implica? Que nosotros debemos de tener en cuenta algo muy importante, que cuando nosotros vamos a manejar, y ahora en el GIS, en el Sistema de Información Geográfica, toda la información que tengamos va a tener que ser georreferenciada. Información que no esté georreferenciada no nos va a servir. Eso ténganlo en mente, ¿ya? Por ejemplo, sí vamos a poder georreferenciar, vamos a hacer unas clases de cómo georreferenciar objetos, en este caso mapas escaneados, porque de repente están escaneados y tienen las coordenadas en la parte de sus datos de coordenadas,
Pero, por favor, toda información va a tener que ser georreferenciada. Y tienen que fijarse, porque muchas veces algunos mapas o planos son georreferenciados a un sistema muy diferente a lo que nosotros trabajamos. A veces por eso se cometen errores dentro del SIG. A veces lo trabajamos en un sistema, por ejemplo, PESA 56. Cuando yo hablo de PESA 56, ustedes me entienden, ¿verdad? Que es un sistema de georreferencia. Entonces, cuando yo hablo de PESA 56 y WG 84, estoy hablando de sistemas que se aplican en Perú. Pero hay una gran diferencia ahí, que sí van a encontrar planos, ¿no?, en PESA 56, pero no lo van a utilizar. Eso tienen que convertirlo a un sistema WG 84. Eso está claro, ¿verdad? Porque necesito que eso también tengan en cuenta. Eso lo vamos a llevar a una clase exclusiva, ¿ya? Pero el ejemplo claro es lo que ha dicho sus compañeros. Una información georreferenciada donde tiene coordenadas y que esté referenciada a un sistema de información. Y la que no es referencia, lógico que puede ser una fotografía, puede ser un croquis donde no exista nada de referencia de ni coordenadas, tanto sean geográficas o UTM. Listo, está claro ahí. La información y espacio. Se estima, como les he indicado, que el 70% de la información disponible es georreferenciada, pero tenemos un 30% no referenciada. Eso que implica que van a encontrar ustedes bastante información que no esté georreferenciada. ¿Listo? Vamos a ver también ahí que se tenga que ver bastante con la revolución geoespacial. ¿Eso qué implica? Que cómo navegamos, ¿no?, cómo tomamos decisiones y cómo compartimos las historias, que de otra manera vamos a tener al recabar información, porque no solo la información del 70% que se tiene, lo vamos a tener en escritorio. También, dentro de ese 30%, muchas veces salimos a campo, ¿no es cierto?, a navegar, a tomar puntos en campo. Ahí utilizamos la topografía, la geodesia, utilizamos la teledetección, otro tipo de ciencias para tomar información en campo. ¿Listo? Como les decía, ¿cómo georreferenciar una información? Eso lo vamos a hacer, pero tenemos que tener en cuenta justamente estos aspectos. Tenemos que ver la situación de cualquier punto a través de dos pares, pues de latitud y longitud. Cuando nosotros hablamos de coordenadas geográficas, siempre vamos a hablar latitud, longitud, ¿ya? Eso no se olvide. Pero cuando nosotros hablemos en coordenadas o información o coordenadas UTM, ya vamos a hablar del norte y el este, ¿verdad? Eso deben acordarse a la perfección. A ver. ¿Quién estaba levantando la mano? ¿Camire? ¿Camire, hay algo que quieras decir? Ah, no, yo no levanté la mano, ingeniero. Listo. En ese sentido, continuamos. Hay que tener claro eso, por favor, que en coordenadas geográficas vamos a hablar exclusivamente de lo que es latitud, longitud, y en coordenadas UTM, que generalmente nosotros vamos a trabajar con eso, coordenadas UTM, van a ser norte y este. Eso está claro. Las características es bueno para situar los puntos, nos ayuda bastante. A la vez, esto es no es un sistema cartesiano, mide las áreas, las distancias, es mucho más complicado. Vamos a medir la distancia entre dos paralelos, que prácticamente es constante, la distancia entre los meridianos. ¿Listo? Un ejemplo, por ejemplo, este es de latitud y longitud, ¿verdad? Y en coordenadas UTM vamos a tener, por ejemplo, aquí en Puno, la región de Puno, siempre el norte va a ser de 7 decimales. Un ejemplo va a ser 8.250.324.0
33. Ese es el norte. Y el este siempre va a ser de 6 dígitos. Por ejemplo, va a ser 382.520.75, ¿ya? Son diferencias, ¿no? En cambio, en la coordenada geográfica siempre vamos a tener 41 grados, ¿no es cierto? 39 minutos, 00 minutos, norte. ¿Listo? Tenemos ahí también lo que son las proyecciones cartográficas. Justamente ahí se tiene que tener muy en cuenta que nosotros estamos en la proyección UTM. Siempre tienen que tener en cuenta, por favor, proyección UTM, ¿ya? Vamos a tocar también un tema exclusivamente, si es que tienen dudas sobre proyecciones, lo que hemos estado hablando, sobre sistemas de coordenadas, proyecciones cartográficas, las que nosotros tenemos que utilizar. Pero eso le vamos a explicar antes de que empecemos nuestras clases ya prácticas. Luque, José Ángel, ¿estás ahí? Tengo una duda. Dime. Cuando estaba ahí con algunos ingenieros conversando, decían un término que es casi igual. Yo quisiera que usted me diga una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre georreferenciación y geolocalización? Ahí tenía una cierta duda, ingeniero. A ver, la georreferenciación es absoluta. La geolocalización es relativa. ¿Qué te implica? Cuando yo voy a geolocalizar, es que yo voy a ir a un lugar y voy a identificar un proyecto, ¿no es cierto? Puedo identificar un objeto, puedo identificar un punto, pero no va a tener una referencia absoluta. ¿Eso qué implica? Que mi error, cuando yo voy a geolocalizar, puedo llevar un GPS navegador, porque mi navegador va a estar un error más o menos 1 metro o hasta 5 o 10 metros, ¿cierto? Pero lo voy a geolocalizar. Pero cuando yo utilizo la georreferenciación, mi error no tiene que pasar del metro, tiene que ser en centímetros o tiene que ser en milímetros. ¿Ya? ¿Está claro esa respuesta, por favor? Muy diferente a ser geolocalizadores y muy diferente a georreferenciar. La geolocalización se utiliza, por ejemplo, para poder yo geolocalizar árboles. Puedo geolocalizar un río, ¿no? Pero no me sirve para utilizar proyectos de precisión, ¿ya? Para poder geolocalizarlos, muy interesante. Puedo utilizar el GPS, incluso puedo utilizar una aplicación del celular para que de otra manera pueda geolocalizarme como su nombre propiamente lo dice. ¿Listo? Listo, vamos avanzando. En ese aspecto ya también hay que tener en cuenta que la proyección cartográfica que vamos a utilizar siempre es el UTM, ¿ya? Que generalmente va a estar dividido, en una clase más posterior le vamos a explicar, está dividido en varias zonas, ¿no? En 60 zonas, y en la zona que nosotros nos encontramos es en la zona 19. El Ecuador, la línea ecuatoriana divide de norte a sur, en este caso nosotros estamos debajo del ecuatorial, de la línea ecuatorial, entonces nosotros estamos en la zona 19 sur. Por eso que en sus proyectos que ustedes de repente ya están realizando, siempre me van a colocar zona 19 sur. ¿Cuál va a ser la proyección? UTM. ¿Cuál es el sistema? BWG 84. ¿Ya? Listo, acá tenemos los tipos de proyecciones cartográficas, ¿no? Que ustedes han visto en estos gráficos, ¿no? Tenemos según sus propiedades, esto lo conforma con un tipo de proyección cartográfica es conforme, conserva los ángulos localmente, las formas son distorsionadas. Equivalente, son que las áreas se conservan, ¿no? Equidistantes, ahí todas las distancias de 1 o 2 puntos son correctas, las otras propiedades equidistantes se mencionan en notas. Tenemos por su proyección, la que generalmente vamos a tomar en cuenta nosotros, por su proyección tenemos cilíndricas, planas y azimutales, ¿no es cierto? Donde ahí, para nosotros lo que vamos a utilizar va a ser siempre las cilíndricas, ¿no? Que para nosotros va a ser justamente
la proyección cartográfica UTM, ¿ya? Otra pregunta que de repente siempre se hacen al iniciar el curso de Sistema de Información Geográfica es ¿cómo medimos distancias, ¿no? Y superficies en un mapa deformado? ¿Cómo medir entre mapas con distancias y proyecciones? Los sistemas de referencia tienen respuesta a algo, todo eso lo vamos a tener que responder. Por ejemplo, ¿cómo medimos distancias y superficies en un mapa deformado? Lógico que tenemos que utilizar técnicas que ustedes han llevado en dibujo técnico, utilizar escalímetro, en topografía, utilizar justamente también técnicas para hallar coordenadas en un mapa, ¿no es cierto? Mediante curvas de nivel, para tener la diferencia de altitudes, y lo otro para hallar las distancias en un mapa, ¿no es cierto? Sistemas de producción, en este caso de coordenadas, lo que les había indicado, ¿no? Aquí se va a tener en cuenta algo muy importante, que se tienen que determinar la posición, ¿no? Tenemos que determinar la proporción y la deformación. También tenemos que ver mucho lo que son las unidades de medida, muy importante. Nosotros siempre vamos a trabajar en metros, por favor. Esa unidad de medida nunca lo olviden. Los tipos, como hemos quedado, son los geográficos, que son unidades medidas en grados, y los proyectados, en este caso, que son unidades de medidas en metros, que esto nos permite convertir unidades en distancias y áreas pares, ¿no? Que serían ángulos, coordenadas angulares. Para nuestro punto, como les dije, es el BWG84, por favor, pregunta de examen. Vamos a utilizar el BWG84, ¿no? La proyección cartográfica UTM, la zona 19 sur. ¿Listo? Esto está claro porque eso tienen que memorizárselos, porque de acuerdo a eso van a hacer todos sus planos. Cuando hablamos de georreferenciar, lo primero que les va a pedir que configuren en cualquier software, sea ArcGIS, sea GBGIS, QuantGIS o el AutoCAD, siempre van a tener que trabajar en este sistema. Ya no con el PESA 56, por favor. El PESA 56 puede servir, sí, para hacer comparativos. Vamos a comparar un plano antiguo que está hecho en PESA 56, pero tú también tienes que trabajar o tienes que convertir tu BW84 en PESA 56, ¿para qué? Para confrontarlos, para ver si está o no está bien. ¿Listo? Porque también ahí tienen que ver ustedes los errores que puede haber relativos o absolutos, para que ustedes puedan ver si ese mapa sirve o no sirve. ¿Listo? A ver, ¿quién está en la sala? ¿Alguien está? Me imagino que están entrando y saliendo por la señal, ¿no? Listo. La diferencia entre SIG y GIS. Si es cierto, todos los vemos de igual manera, porque ambos son datos. Son datos que de otra manera describan los hechos empíricos, sucesos y entidades, hechos en bruto y no útiles de por sí. Eso implica que estos datos han sido recolectados en campo. La información es un mensaje capaz que da respuesta a las preguntas de tipo cómo, quién, dónde, cómo, cuántos, cuánto, que esto es un conjunto de datos procesados, ¿cierto? Nosotros siempre vamos a hablar de las encuestas. Por ejemplo, ahora en el Sistema de Información Geográfica sí necesitamos bastante información para hacer nosotros nuestros mapas temáticos, pero para eso necesitamos justamente tener esta información, cómo, quién, cuándo, dónde, cómo, cuánto, para que le demos sentido a los datos, ¿no? Y también podamos, y que nos va a permitir tomar buenas decisiones, ¿no? Por un mapa temático que tenga buena información, va a ser mucho mejor. El conocimiento, como les decía, es ligado a una forma particular de saber hacer esta información o el conocimiento que sea de buena utilidad, porque si va a ser información o conocimiento basura, no nos va a servir para nada. ¿Listo? Lo que nos va a permitir trabajar los sistemas de información geográfica justamente es esto,
Las herramientas para trabajar con información. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Me escuchan, Guido? Sí, ingeniero, le estamos Guido, escuchando. Fiorella, ¿están ahí? Lo estudiamos, Por favor, lo escuchamos. Sí, sí, lo escucho. Yo lo lo escucho, estudiamos. ingeniero. Ya, continuamos. Como les decía, en ese entender, vamos a volver a compartir. Ya como les decía, entonces vamos a utilizar estas herramientas para trabajar con información georreferenciada, como les decía, de distinta naturaleza y origen. Vamos a tener diferentes. Nosotros podemos tener información de vías, podemos tener información de uso de suelos, podemos tener información de cobertura vegetal, podemos tener información de ríos, ¿no? Podemos tener información topográfica de elevación, de relieve, y al final podemos tener también información de una imagen satelital. Entonces, esto nos va a permitir nosotros que podamos representar resultados, ¿no? Vamos a presentar resultados como con mapas e informes detallados mediante nuestros mapas temáticos para que nosotros podamos presentar un buen producto, ¿listo? Lo que les decía también hay que tener en cuenta cuál es la diferencia entre un mapa y un versus SIG, ¿no? Entonces acá tenemos el mapa, es una representación de un conjunto de datos espaciales, ¿no? Es una parte de todo, está politizado siempre un centro, orientación, provisión, sistema de provisión, datos mostrados. Eso va a haber siempre un mapa. Un sistema de información geográfica contiene no solo datos, sino datos o representación, sino también va a tener operaciones que se pueden hacerse en un mapa. Por ejemplo, puedes diferenciar entre, o puedes hacer una conexión, una integración entre vías y la parte forestal, así que vas a tener ahí un mapa integral, en otras palabras, es el todo, vas a tener toda la información en un sistema de información geográfica, ¿no? En un mapa es casi limitado, pero en cambio en un sistema de información geográfica tienes todo para poder trabajar. El CAD y el GIS, ustedes han utilizado ya el CAD, el AutoCAD, son elementos gráficos, algunos son no referenciados, algunos pueden estar georreferenciados, ¿no es cierto? Están en coordenadas UTM, ¿no? Las operaciones no son espaciales, solo muestra información remotamente digital, ¿no? Una representación gráfica. Pero en cambio el SIG ya tiene elementos gráficos, tiene base de datos, tiene base alfanumérica, ¿no es cierto? Donde van a tener mediciones, cálculos. Y a la vez vamos a visualizar la representación y a la vez nos va a permitir extraer conocimiento. Eso que implica que nosotros vamos a poder dar reportes, unos reportes, por ejemplo, vamos a querer dar un reporte de uso mayor de suelos, lo vamos a poder dar. Si queremos hacer un catastro forestal, también lo podemos hacer. Queremos enviar un reporte de una zonificación económica ecológica, también lo vamos a poder hacer, ¿ya? Ejemplos de aplicaciones del GIS. Aquí vamos a ver, por ejemplo, muchos ejemplos. Un primer ejemplo es la identificación de los diferentes barrios en una ciudad. ¿Podemos identificarlo? Sí, esto estamos haciéndolo. Este es un ejemplo del ArcMap, ¿no? Que es un complemento del ArcGIS, donde ahí nosotros sí podemos, mediante colores, identificar todos los barrios de una ciudad, ¿no? Es más fácil. Otro ejemplo es identificación de los núcleos de población. Podemos tener, justamente mediante puntos, cuánto de población existe en cada barrio o en cada lugar. Esto, por ejemplo, podría servir bastante para hacer estudios en este caso, sanitario del COVID, ¿no es cierto? Muchas veces nos preguntábamos, en la situación actual que está pasando en Perú, no podemos identificar hasta el momento dónde está nuestra población vulnerable. Es por eso que de repente el apoyo del Estado no ha llegado a los que realmente necesitan, ¿cierto? Porque ustedes se acordarán, ha habido bonos, pero muchas veces esos bonos no han llegado a las poblaciones vulnerables. ¿Por qué? Porque no se tenía información cuantificada y para que se pueda realizar una verdadera distribución de este bono, ¿no? Entonces, eso también pasó en los municipios, no solo en el Estado, pasó en los municipios locales, tanto provinciales y distritales,
que tampoco pudieron abarcar o identificar a sus zonas vulnerables. Entonces, eso que implica que falta mucho que hacer en cada distrito, en cada provincia, en cada departamento y, por qué no decir, en todo el Perú. ¿Ya? También acá tenemos la identificación de la concentración por población, ¿no? Lo que podemos hacer acá, por ejemplo, ¿dónde está concentrada la población en la región de Puno Más? Está en Juliaca, ¿no? En San Román, Juliaca. Ahí está concentrado. ¿Podemos hacer un mapa? Sí, podemos identificar dónde está la concentración de la población. ¿Listo? Otro ejemplo que tenemos es justamente esto, la ocupación de suelo en el ámbito espacial urbanizado. Muchas veces el suelo no es urbanizado, porque a veces, por ejemplo, tenemos un ejemplo que conocen Juliaca, ahí tenemos el cerro, ¿cómo se llama ese cerro? Huayna Roque, ¿no es cierto? En Huayna Roque no todo puede ser urbanizado. Entonces, muchas veces eso se puede representar en un mapa o en un plano para que no se pueda urbanizar y eso tenga que ser una zona de riesgo, ¿no? Es por eso que cada 4 años o 5 años se tiene que actualizar su plan de desarrollo urbano para que de otra manera puedan tener en cuenta qué zonas son urbanizables y qué zonas no son urbanizables. Pero ahí también tiene que ver bastante un sistema de información geográfica. ¿Listo? Esto, por ejemplo, es muy importante. Yo, por ejemplo, hice una investigación en respecto a crear un sistema de información catastral. Implica que yo ya tenía más datos, ¿no? No simplemente tener la relieve del lugar o tener las calles, sino que yo ya lo tenía codificado y podía botar, por ejemplo, un reporte. Podía realizar un reporte por ejemplo, me piden una ficha de información catastral para determinar los avalúos, ¿no? De cuánto puedo pagar, de avalúos, cuánto vale mi terreno. Entonces, sirve, hay mucho todavía que hacer en nuestro ámbito espacial, ¿ya? Pero es un ejemplo que podemos tomar en cuenta. Otro que podemos realizar es este modelo digital de la superficie del terreno, los famosos MDTs, los modelos digitales de terreno, ¿no? Podemos realizarlo. Esto ya se está aplicando en las grandes ciudades donde ya se hizo vuelos aéreos, ¿no? Donde se tiene más información detallada, porque si nosotros queremos tener este modelo digital, tenemos que tener pues las dimensiones de los edificios, tenemos que ver las dimensiones de las casas, ¿no? Hacer un levantamiento topográfico de cada relieve en donde pueda determinar a detalle prácticamente mi trabajo, ¿no? Puedo determinar rutas óptimas, generación de rutas para flota de vehículos, ¿no es cierto? El GIS, por ejemplo, lo están utilizando ya para justamente determinar y generar las rutas ya de en este caso, los micros, ¿no? Las rutas alternas que se puede utilizar también si es que el caso haya obras y todo ese tipo que sirve. Tengan seguro que hay muchos profesionales que cuando ustedes van a ir a trabajar a los municipios distritales, ni siquiera pueden realizar este mapa, ¿no? De generación de rutas, de flotas de vehículos. También tenemos una matriz de costes de origen-destino. Tenemos justamente los puertos, ¿no? Un ejemplo también es para ver y determinar dónde se origina o dónde podemos tener acceso a estos puertos, ¿no? A esta matriz de puertos en una ciudad. También podemos determinar las áreas de influencia de una red de puntos de venta. Esto se le llama geomarketing. Acá también se utiliza la famosa, lo que habló su compañero, geolocalización. Yo puedo geolocalizar y puedo vender a la vez, porque es geomarketing. Puedo también realizar marketing utilizando mapas, ¿no? Para ver dónde voy a distribuir mi producto, ¿ya? Tengo puntos concentrados donde puedo distribuir mi producto y hacer mi marketing, ¿no? Este espacio exclusivamente para marketing de zapatillas, este espacio puede ser exclusivamente para hacer mi marketing de productos de, yo qué sé, de leche, ¿no? Pero los tengo ya identificados, ¿ya? ¿Para qué? Para luego geolocalizarlos. Listo, estos son algunos ejemplos que estamos viendo que nosotros a futuro tenemos que aprender a realizarlo. Me gustaría hacer más cosas
pero ustedes saben que el tiempo es un poco corto y no podemos avanzar a lo que podemos hacer. Pero sin embargo,